Imaginemos una situación súper cotidiana. Es tarde en la noche, hay una película en la pantalla y de pronto, en la misma habitación, alguien abre una bolsa de papas fritas. Uf, ese sonido, el crujido metálico del empaque, o sea, es inconfundible. Exacto, tal cual. Y de inmediato, casi como por arte de magia, a las personas que están cerca se les hace agua a la boca. Luego, pues una mano toma una papa, el paladar siente ese golpe perfecto de sal y grasa, y de repente, La mano ya está regresando a la bolsa por la siguiente, sin pensarlo. 100%. Parece el evento más simple del mundo, un mero impulso de medianoche. Pero debajo de esa superficie tan trivial, hay una maquinaria biológica alucinante operando. Y lo fascinante aquí es que esos dos motores paralelos dictan casi todo el comportamiento humano, aunque pues rara vez nos detenemos a pensar en ellos. No es simplemente comer porque hay hambre, es una coreografía muy precisa. Una coreografía de señales ambientales y reflejos, ¿no? Exacto. Señales, reflejos neurológicos y cálculos probabilísticos sobre las consecuencias. Todo pasando en milisegundos. Y esa es precisamente nuestra meta al desmenuzar las fuentes en nuestro análisis a fondo de hoy. Tenemos sobre la mesa un material bastante denso, guías de estudio avanzadas para la certificación de analistas de conducta, la certificación BCBA. Así es, en los manuales clínicos y exámenes de práctica que giran en torno a la famosísima sección B.3 de la lista de tareas. Sí, la misión de hoy es extraer estos conceptos de ese lenguaje técnico que a veces digo parece diseñado para confundir, y entender los dos pilares del aprendizaje, el condicionamiento respondiente y el condicionamiento operante. Que es vital. Diferenciar estos sistemas es absolutamente necesario para aprobar un examen tan complejo como el BCBA. Pero más allá de eso, es la llave maestra para entender por qué los seres vivos hacen lo que hacen. ¿Y por qué tantas intervenciones fallan, verdad? Totalmente. Porque los libros de texto suelen presentar estos conceptos en capítulos aislados, como si vivieran en universos separados. Pero en el mundo real, en esa sala frente a la película con la bolsa de papas, operan simultáneamente. Claro. Si un profesional clínico no sabe separar qué conducta pertenece a qué sistema, el plan de tratamiento entero se puede venir abajo. Y lo veo todo el tiempo en mis grupos de supervisión clínica. Es el error número 1. Las repercusiones de no entender esto van mucho más allá de la teoría, entonces. Así que, tenemos la bolsa de snacks, tenemos la biología humana y tenemos las consecuencias. Bueno, vamos a desempacar esto. Empecemos por la base más fundamental, el sistema de los reflejos. Me encanta el condicionamiento respondiente, el antes. Eso, hablemos de eso. ¿Cuál es la mecánica neurológica exacta que hace que alguien comience a salivar con tan solo escuchar un pedazo de plástico crujiendo? A ver, el mecanismo central aquí es algo que en los textos técnicos se denomina modelo estímulo-estímulo, o, en términos más simples, emparejamiento. La biología nos dota de reflejos de supervivencia que ya vienen integrados. Como de fábrica. Exacto, de fábrica. Un estímulo incondicionado es algo que, por pura naturaleza, provoca una reacción automática. La comida real en la boca provoca salivación, no hay que aprenderlo. Ajá, el cuerpo simplemente reacciona. Sí, pero por otro lado, existe un universo de estímulos neutros. Un estímulo neutro es cualquier cosa en el ambiente que no debería generar una reacción biológica por sí misma. El crujido de una bolsa de plástico, neurológicamente hablando, es puro ruido de fondo. Hasta que el cerebro empieza a conectar los puntos, supongo. Ahí está la clave. El cerebro es una máquina de predecir patrones. Si ese estímulo neutro, el sonido del plástico, se presenta repetidamente fracciones de segundo antes de que la comida llegue a la boca, ocurre una transferencia de función. ¡Wow! O sea, ¿el cerebro reescribe sus rutas? Literalmente. Ese sonido deja de ser neutro y se transforma en un estímulo condicionado. Ahora tiene el poder por sí mismo de disparar una respuesta condicionada. El cuerpo empieza a preparar la digestión antes de que haya comida real. Es pura anticipación biológica. Pero, a ver, me cuesta un poco ver cómo esto tiene una aplicación clínica real fuera de un laboratorio con, no sé, perros y campanas. Es una duda súper común. Sí, porque si estamos hablando de un sistema puramente involuntario, reflejos automáticos como parpadear o salivar, ¿cómo se utiliza esto de manera práctica?
Las fuentes mencionan el entrenamiento para ir al baño en niños, el famoso potty training. Sí, un clásico. Pero eso parece un salto enorme. ¿Cómo es que un temporizador de plástico logra anular o, controlar algo tan complejo como la falta de control de esfínteres en un niño pequeño? Es que ahí es donde la genialidad del análisis de conducta brilla. El entrenamiento de esfínteres no empieza siendo una decisión consciente y voluntaria para un niño pequeño. Empieza como un reflejo fisiológico de liberación. Claro, la vejiga se llena y pues se vacía. Tal cual. La guía de estudio detalla que se introduce un temporizador. Este pitido del temporizador es un estímulo neutro absoluto. No significa absolutamente nada para el niño, pero se configura para sonar, digamos, cada 30 minutos. Ajá. Exactamente en ese instante, el pitido suena, se lleva al niño al baño y se le sienta. Cuando inevitablemente ocurre la liberación física, que es la respuesta incondicionada, el cerebro del niño asocia el alivio físico con el ambiente del baño y el sonido que lo precedió. O sea que el sonido se convierte en el desencadenante biológico de la sensación de tener que ir. ¡Wow! Tras suficientes repeticiones, sí, 100%. El pitido adquiere la capacidad de evocar la sensación interna. El profesional clínico ha tomado un reflejo interno y lo ha amarrado a una señal externa a través del emparejamiento. Así construyes un puente biológico hacia una habilidad práctica. Eso le da mucho más sentido a otro concepto crucial que encontré en los textos de hoy. El rol del técnico en comportamiento, o RBT. Uy, el famoso pairing. Exacto. El proceso de emparejamiento durante las primeras sesiones con un cliente nuevo, a menudo niños en el espectro autista. Según los textos, cuando un terapeuta nuevo cruza la puerta, es neurológicamente invisible. Es un estímulo completamente neutro. O a veces peor que neutro. Peor. Sí, porque puede ser percibido como una amenaza o una exigencia inminente, lo cual desencadenaría respuestas de ansiedad. Por eso, en cualquier curso serio de certificación, enseñamos que el condicionamiento respondiente es el primer paso obligatorio. Claro, el terapeuta no entra a dar órdenes desde el minuto 1. Jamás. Entra a emparejarse con cosas que ya provocan alegría, confort o interés biológico en el cliente. Juegos, música, juguetes sensoriales. Literalmente están pirateando el sistema de recompensas del cerebro. Si el cliente ya siente una liberación de dopamina al jugar con bloques y el terapeuta siempre está entregando esos bloques, Exacto. entonces la cara del terapeuta se convierte en el desencadenante de la dopamina. No es solo que el terapeuta sea, divertido, es que la biología del cliente ha sido alterada para sentir bienestar con la simple presencia física de esa persona. Y lo fascinante aquí es que todo este proceso ocurre sin exigirle absolutamente nada al cliente. El condicionamiento respondiente es ciego a las acciones. Ciego a las acciones. Sí, no depende de lo que el cliente haga después de sentir alegría, sino de lo que el terapeuta presenta antes en el ambiente. Es el dominio absoluto de los antecedentes. Si quieres dominar el examen BSBA, grábate esto. Respondiente es igual a emparejamiento de estímulos previos. Perfecto. Pero entonces, si el sistema respondiente está atrapado en el pasado, reaccionando a lo que sucedió antes, el cerebro necesita una forma de adaptarse al futuro, ¿no? Exactamente. Necesita aprender nuevas habilidades. Una forma de probar acciones y ver qué funciona. Y ahí es donde entra el condicionamiento operante, que es el universo de lo que sucede después, el terreno de las consecuencias. Así es. La definición de nivel BCBA del condicionamiento operante establece que la frecuencia futura de una conducta está determinada enteramente por su historia de consecuencias. Aquí ya no hablamos de reflejos biológicos. Ya no es salivar. No, hablamos de acciones voluntarias. Un organismo emite una conducta, opera sobre su entorno y ese entorno responde. Si la respuesta ambiental aumenta la probabilidad de que la acción se repita en el futuro, hablamos de un refuerzo. Si disminuye esa probabilidad, hablamos de un castigo. Y aquí es donde los textos, la verdad, pueden volverse muy resbaladizos para alguien ajeno a la psicología conductual. Al escuchar palabras como refuerzo o castigo, la mente salta inmediatamente a la moralidad humana, ¿sabes? Oh, totalmente. Suena a darle una medalla a un niño por portarse bien o enviarlo a la esquina por portarse mal. Pero leyendo las fuentes, me da la impresión de que esto no tiene nada que ver con la moralidad. Es un algoritmo de supervivencia puro y duro, ¿verdad? 100%. Y este es un concepto que trabajamos muchísimo en los materiales de estudio que diseño.
Despojar estas palabras de su carga emocional es el primer paso para entender la ciencia. Claro, sacar la emoción de la ecuación. Exacto. Un premio es una construcción social. Es algo que la persona que lo da asume que al otro le va a gustar. Pero en el condicionamiento operante, un refuerzo es simplemente un cambio funcional comprobado. O sea, si la conducta no aumenta en el futuro, no fue un refuerzo. Exacto. Por muy bonito o caro que fuera el premio, si la conducta no aumenta, la consecuencia no fue un refuerzo. El ejemplo de la máquina expendedora que mencionan las guías es perfecto para ilustrar esa falta de moralidad. Desglosémoslo un poco. Hay una sensación interna de hambre. Un individuo se acerca a la máquina, mete una moneda, presiona un botón y la máquina arroja unas papas fritas. Ajá, el comportamiento en acción. El acto de comer elimina el hambre. Esa consecuencia acaba de reforzar toda la cadena de acciones previas. Y la próxima vez que haya hambre y una máquina cerca, la probabilidad de que esa secuencia motora se repita es altísima. Eso es un refuerzo positivo, porque se añadió algo al ambiente, la comida, que aumentó la conducta futura. Pero el ecosistema operante también necesita enseñar qué no hacer, supongo, para conservar energía. Totalmente. Supongamos que la máquina expendedora está descompuesta. Se inserta la moneda, se oye un ruido sordo y, pues, no sale comida ni se devuelve la moneda. Uf, la frustración total. Se pierde el dinero y el hambre sigue intacta. Ese escenario ilustra un castigo negativo. Y ojo aquí, negativo, en el análisis de la conducta, no significa malo ni perverso. Significa una operación matemática de resta. Se retiró algo del ambiente, en este caso, el dinero. Una resta, claro. Y castigo simplemente denota la función sobre la conducta futura. Es decir, la probabilidad de insertar monedas en esa máquina específica va a caer en picada. El cerebro toma nota y dice, esa acción produjo una pérdida neta de recursos. No la repitas. Es pura adaptación. Y si volvemos por un momento al ejemplo clínico del niño aprendiendo a usar el baño, vemos cómo este sistema operante toma el relevo. Así es, se entrelazan. Porque en el sistema respondiente, el pitido del temporizador provocaba biológicamente la necesidad de ir. Pero una vez que el niño efectivamente usa el inodoro y en ese instante recibe aplausos efusivos o acceso a su juguete favorito, entra en juego el refuerzo positivo. Exactamente. La acción voluntaria de caminar hacia el baño y usarlo se vuelve mucho más probable en el futuro debido a esa consecuencia espectacular que la siguió. El comportamiento se va moldeando a través de las consecuencias, hasta que el individuo toma el control voluntario. Y es precisamente aquí, en esta superposición, donde los exámenes de certificación colocan sus trampas más difíciles, ¿no? Como decíamos al principio, en la vida real ambos sistemas operan al mismo tiempo. Siempre. Y este es el momento de máxima atención para quienes nos escuchan preparándose para su examen. Aquí es donde la mayoría reprueba. Bueno, intentemos poner eso a prueba. Voy a armar una analogía, volviendo a nuestra famosa máquina expendedora, para tratar de separar quirúrgicamente dónde termina un sistema y dónde empieza el otro. A ver si logro descifrar el truco de estos exámenes. Adelante, estoy lista. Vemos qué tal funciona. A ver. Voy caminando por un pasillo, inmerso en mis pensamientos. Al doblar la esquina, mis ojos registran la máquina expendedora. Y de forma inmediata y automática, mi boca comienza a salivar intensamente. Eso, claramente, es condicionamiento respondiente. Correcto. La vista de la máquina se ha emparejado en el pasado con la comida. Bien. Luego, tomo una decisión. Meto la mano al bolsillo, busco una moneda y me acerco para insertarla. Esa secuencia motora es operante. Ajá, hasta ahí vamos perfectos. Bolsillo como si fuera un reflejo muscular. ¿Qué papel juega exactamente la imagen visual de la máquina en el sistema operante? No es un desencadenante biológico, entonces, ¿es solo información? Un recordatorio. Bingo. Ahí está. Esa vacilación que acabas de tener es un exam hack vital. Es la trampa exacta que atrapa a miles de estudiantes en sus evaluaciones clínicas. Confundir el rol del estímulo visual. A ver, explícame eso, porque me perdí un poco. Si conectamos esto con el panorama general de la terminología, el error fatal es llamar estímulo condicionado a todo lo que ocurre antes de una conducta.
La vista de la máquina provoca involuntariamente la salivación, ¿verdad? Sí, como un reflejo. Exacto, operando como un estímulo condicionado en el sistema respondiente. Pero para el acto motor y voluntario de meter la mano al bolsillo, la máquina funciona como algo totalmente distinto. Funciona como un estímulo discriminativo o el famoso S-delta. Oh, ya veo. Es como el letrero luminoso de abierto por negocios. Tal cual. Un estímulo discriminativo no provoca la conducta de forma automática. Simplemente señala que el refuerzo está disponible. Sí y solo sí se realiza una acción específica en ese momento. Te informa. Te informa, exacto. Te dice, si metes la moneda ahora, hay altas probabilidades de papas fritas. Si lo haces frente a una pared vacía, pues no habrá papas. Wow. Distinguir entre un estímulo que provoca un reflejo involuntario, que es respondiente, y un estímulo discriminativo que evoca una acción voluntaria al señalar una oportunidad, que es operante. Esa es la frontera que define a un verdadero analista de la conducta. Es la diferencia abismal entre, digamos, un empujón por la espalda que te hace tropezar sin querer y un cartel de desvío que te da la información para que tú mismo decidas girar el volante. Esa es la mejor analogía que he escuchado, totalmente. Ahora, moviéndonos un poco de la teoría académica a las trincheras del día a día clínico, ¿por qué importa tanto esta distinción técnica? Los textos de ética que revisados son sumamente estrictos al respecto. Si un profesional mezcla estos conceptos en la vida real, ¿qué sucede? Lo que sucede es que se generan intervenciones que no solo fracasan, sino que pueden rozar la negligencia clínica. El análisis incorrecto lleva a tratar problemas biológicos con soluciones matemáticas, por así decirlo. ¿Cómo así? ¿Me das un ejemplo de las fuentes? Claro, tomemos el ejemplo de las fobias severas. Si un individuo experimenta un ataque de pánico, con taquicardia y sudoración extrema al ver a un perro, esa es una respuesta emocional generada por el condicionamiento respondiente, un emparejamiento traumático del pasado. Una reacción visceral sobre la que no hay control voluntario en lo absoluto. Exactamente. Por lo tanto, intentar usar estrategias operantes para detener esa conducta es absurdo y cruel. No se le puede quitar una ficha de buen comportamiento a un niño para castigar su taquicardia. Claro, no puedes castigar un latido del corazón. Ni puedes ofrecerle un dulce esperando que elija dejar de sudar. El sistema de consecuencias no tiene jurisdicción sobre el pánico. Para tratar eso, se requiere de sensibilización sistemática, que es deshacer el emparejamiento respondiente de forma gradual. Y me imagino que el mismo desastre ocurre si invertimos los roles, ¿no? O, por supuesto, no se puede enseñar una habilidad compleja como atarse los zapatos o usar un dispositivo de comunicación, que son puras cadenas de condicionamiento operante, simplemente poniendo música relajante y emparejando estímulos agradables en la habitación. O sea, por muy buen ambiente que haya, el niño no va a aprender mágicamente a atarse los zapatos solo por estar relajado. Exacto. Se necesita práctica activa, instrucciones claras y sobre todo una historia de consecuencias y refuerzos muy precisos para moldear esa nueva habilidad. Esto nos lleva de vuelta al error común más grande en terapeutas novatos, aquel sobre el emparejamiento inicial o pairing. Lo que hablábamos hace un momento. Sí, porque muchos técnicos entran a un hogar y, ansiosos por mostrar resultados rápidos, intentan aplicar inmediatamente programas de reforzamiento operante. Exigen que el cliente complete un rompecabezas para ganar una ficha. Y me imagino que choca contra una pared. Fracasan rotundamente. El cliente se frustra, hay llanto, rechazo. Y no porque la estructura operante esté mal diseñada en el papel, sino porque se saltaron la biología. Intentaron construir el techo antes de hacer los cimientos. Positivo, o sea, alguien cuya simple presencia detona confort a nivel neurológico, cualquier exigencia operante será percibida como aversiva. Claro. La relación de confianza es biología pura antes de poder convertirse en un canal de enseñanza de habilidades, y por eso en mis formaciones insisto tanto en dominar esta fase. Sin respondiente no hay operante que valga. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si juntamos todas las piezas de esta inmensa arquitectura de la conducta, emerge un mapa muy claro. El condicionamiento respondiente es el escultor de nuestro paisaje emocional subconsciente, ¿cierto? Sí, hermoso. Determina cómo se sienten nuestros cuerpos al entrar a una habitación, al oler un perfume antiguo,
son los cimientos invisibles. Y sobre esa base, el condicionamiento operante construye las paredes y el techo. Nuestras habilidades, nuestro lenguaje, nuestra capacidad para resolver problemas y navegar por el mundo, buscando optimizar nuestra supervivencia a través de las consecuencias. Esa dualidad es indispensable. Y es precisamente por eso que las normativas éticas y los manuales de certificación insisten en que una intervención conductual debe ser ecológica. ¿Ecológica? Me gusta esa palabra. Sí, porque no basta con que un cliente responda correctamente en una mesa de terapia clínica. El comportamiento debe generalizarse al entorno natural del individuo, a su hogar, a su escuela. Tiene que servirle en la vida real. Tal cual. Y para que esa generalización sea duradera y genuina, el analista de conducta debe dominar ambos lenguajes. Debe saber crear ambientes que se sientan seguros mediante el respondiente y estructurar consecuencias lógicas que enseñen independencia a través del operante. Es una visión de rayos X sobre la existencia misma. Estamos llegando al final del tiempo asignado para desmenuzar este tema de hoy, así que sería ideal hacer una última recapitulación muy precisa para consolidar estos conceptos. Claro, un cierre poderoso. Sí, sobre todo para quienes enfrentarán estos términos en una evaluación de alto riesgo muy pronto. De manera muy estructurada para que lo anoten. Condicionamiento respondiente es la anatomía del antes. Involucra el emparejamiento de estímulos, opera sobre reflejos biológicos involuntarios y es desencadenado de forma automática. Es completamente sordo a las consecuencias. Perfecto, respondiente igual a antes. Por otro lado, el condicionamiento operante es la anatomía del después. Se basa en el historial de refuerzos y castigos, opera sobre acciones voluntarias e intencionales y es moldeado y mantenido enteramente por las consecuencias ambientales. Y el estímulo que avisa. Exacto. Crucialmente, la señal que avisa que hay una consecuencia disponible es un estímulo discriminativo, no un desencadenante reflejo. Con esa distinción clara, no solo se domina la sección B.3 de cualquier guía de certificación, sino que se adquiere una lente completamente diferente para observar a la humanidad. Sí, te cambia la perspectiva por completo. Permite ver que detrás de una rabieta, de un hábito destructivo o de un talento increíble, no hay simplemente una falla de carácter o una fuerza mística, sino una danza muy intrincada de asociaciones ambientales y biológicas, que, si se entienden, pueden ser guiadas hacia el éxito. Es una perspectiva profundamente analítica, pero al mismo tiempo es la base de la empatía más pura en nuestra profesión. Cuando el comportamiento se comprende como una función de la historia y el entorno, el juicio moral desaparece por completo. Dejas de culpar a la persona. Exacto. Ya no se trata de culpar al individuo, sino de auditar el ambiente y ajustarlo para facilitar su bienestar. Esa es la identidad de un verdadero analista de la conducta. Ha sido una exploración absolutamente fascinante de los cimientos de la ciencia del comportamiento. Pero antes de terminar la investigación de hoy, hay una idea provocadora que me gustaría dejar flotando en el aire. Un pequeño ejercicio de introspección para la audiencia. A ver, cuéntanos. Para cuando estén a solas, quizás la próxima vez que se encuentren frente a una de esas máquinas expendedoras o sientan una oleada de nostalgia por un sonido repentino. Pensemos en esto. Si hemos comprobado que nuestras reacciones viscerales y emocionales a ciertas personas o lugares son, en gran medida, respondientes. Meros reflejos neurológicos programados por casualidades, exacto. Casualidades y emparejamientos de nuestro pasado. Y si resulta que nuestras decisiones diarias, los caminos que tomamos y los que evitamos, son operantes, conductas esculpidas silenciosamente por años de recompensas y castigos invisibles, entonces, ¿qué porcentaje exacto de eso que llamamos tan orgullosamente nuestra personalidad o nuestro libre albedrío es realmente una elección original y consciente? ¡Wow! Eso es profundo. ¿Y cuánto de nosotros es simplemente el eco biológico y ambiental de miles de condicionamientos acumulados en la sombra desde el primer día que abrimos los ojos? Es un pensamiento que, de repente, hace que valga la pena observar cada uno de nuestros hábitos bajo esta nueva lupa. Nos encontramos en nuestro próximo análisis a fondo.